Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Yo casi no veo televisión y mucho menos novelas, pero en este tiempo yo me he dado cuenta que hay muchas novelas. Ahorita que estuve una semana interna ya con mi esposo en el hospital y no teníamos sino Caracol, no había otra forma de cambiar el canal, sino solo Caracol, y para cambiarlo me tocaba para apagarlo me tocaba desconectar porque no había control ni nada de eso. O sea, le gustara a uno o no le gustara, tocaba ver ese programa, porque no estábamos solos. En la habitación había otra persona, o sea, éramos dos por habitación, mi esposo y otra persona. Entonces la otra persona, desde que se levantaba, enchufaba, ¿no? Prendía el televisor. Hasta las 10 de la noche ya yo le decía, ¿será que podemos apagar el televisor? Entonces me di cuenta que hay muchas novelas turcas, de por allá de los majitos, como dice mi papá, ¿no? Sea de los árabes y esto. Y hay unos nombres muy extraños ahí, ¿no? Pero usted empieza a ver esa novela y usted dice tan raros esos nombres y usted ni se sabe la primera semana los nombres. Pero cuando ya lleva como más o menos 2 meses la novela, usted sabe los nombres y los apellidos en turco de todas esas personas. Yo me acuerdo que una se llamaba Fatmagul, otra se llamaba Ferija y Ferijá y otra, ahorita están dando una niñita que se llama ¿cómo? Elif, y una cantidad de nombres todos extraños, pero por lo mismo extraño uno le causaba curiosidad, o a mí me ha causado curiosidad y como que los retengo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque usted quizás en este momento, hoy, usted va a escuchar muchos nombres raros. Y usted va a decir, ¿y eso qué es? ¿Eso qué? Tranquilo, hoy de pronto usted no se va a sentir familiarizado con esos nombres, pero después le va a pasar lo de las novelas, se va a saber muy bien, ¿sí? Qué significa cada término y cómo se pronuncia. Entonces, tranquilo, no se preocupe. Lo que usted no pueda hoy entender en la predicación, lo va a entender en la próxima escuela. Es que quiero decirles que hoy voy a dar una escuela, hoy no es predicación. Hoy es escuela. ¿Se acuerda que yo les dije? A ver, para las personas que están hoy por primera vez, quiero ponerlas en contexto. A Luis Miguel y a Yolanda, y a Luz Marina y a William, que vienen después de varios tiempos. Entonces, dijimos que una vez al mes íbamos a tener escuela, para que todos habláramos el mismo idioma. Entonces, hoy no es predicación, hoy es escuela. Entonces, usted puede al final levantar su mano y hacer preguntas con relación al tema de hoy. No me vaya a hacer preguntas por allá, porque muy posiblemente esa duda que usted tiene, que no es del tema de hoy, se lo voy a resolver la próxima escuela. ¿Entendido, hermanos? Entonces usted puede levantar su mano, usted si quiere hacer un aporte a lo que yo estoy diciendo, levante la mano y yo le doy la palabra. ¿Por qué? Porque es escuela hoy, tenemos ese privilegio. Cuando es predicación, no. ¿Entendido, hermanos? Entonces, tranquilo, si usted hoy no se siente familiarizado con ciertos términos, no se preocupe. A la medida que vayamos haciendo las escuelas, que va a ser una vez al mes o 2 veces al mes, no sé, eso depende de lo que el Espíritu Santo nos inquiete. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir tejiendo poco a poco todos los temas y usted va a aprender. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, necesitamos estudiar y hablar todos el mismo idioma. Dispóngase. Estudiar la palabra es algo maravilloso, hermano. Es algo precioso. Bien, entonces el tema de hoy es la Biblia y tenemos un título que es Mentiras heredadas. Ahí está en pantalla el título, la Biblia, mentiras heredadas. Hay muchas cosas, hermanos, ¿sí? Que tenemos nosotros que sacar de nuestra vida. Yo les quiero anticipar algo. A la medida que usted vaya estudiando,
usted se va a dar cuenta de la cantidad de mentiras que nosotros hemos heredado y de la cantidad de catolicismo romano que todavía las iglesias cristianas evangélicas tienen. Entonces decimos, uy, pero mire como lo que hacen en el catolicismo. Pero perdón, usted se va a dar cuenta que nosotros estamos llenos de catolicismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a sacar mucha doctrina mala doctrina que hemos heredado. Por eso se llama la Biblia, mentiras heredadas. ¿Qué es la Biblia? Entonces empezamos, ¿qué es la Biblia, verdad? ¿Qué es la Biblia? Ahí en pantalla aparece, es la escritura sagrada donde está contenida la palabra de Dios, la voluntad de Dios y también el plan de Dios. Así se puede definir lo que es la Biblia. Y me parece que es una definición como completa. Está el plan de Dios en la Biblia, está la voluntad de Dios en la Biblia y también es la escritura sagrada donde está la palabra de Dios para el hombre. Nosotros cuando compramos un celular o un electrodoméstico o cualquier aparato de esos, siempre ellos traen un manual, ¿cierto? ¿Para qué es ese manual? Para aprender a manejarlo, ¿verdad? Para manejar bien el aparato y que no se nos vaya a dañar. Pues el ser humano también tiene un manual. ¿Cuál es el manual del ser humano? Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. Nosotros necesitamos conocer el manual de nuestra vida para saber nosotros manejar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es tanto, hermano, para nosotros saber manejar la vida, sino que es que cuando nosotros conocemos el manual, que es la palabra de Dios, la Biblia, usted puede vivir una vida en victoria. Usted puede vivir una vida en bendición, una vida agradando a Dios y una vida haciendo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que usted hoy diga, gracias Señor, porque estoy estudiando mi manual de vida, mi manual, el manual que me trae bendición, que me trae victoria, que me trae, Señor, una vida consagrada para ti y agradándote a ti. Entonces, gocémonos en esta mañana, hermano. Es verdad que nosotros no somos salvos, la salvación no viene por hacer obra, o sea, nosotros no tenemos que conocer tanto el manual como para empezar a hacer obras y obras y obras, porque las obras no nos salvan, sí somos llamados a ser salvos para buenas obras. Usted lo leía ahí conmigo, Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el manual nos ayuda a entender cuáles son las obras que nosotros tenemos que empezar a hacer, pero no para ser salvos. ¿Entendido, iglesia? Porque la única obra que el Padre Eterno acepta para que usted sea salvo es la obra de su amado Hijo, Yeshua, el Mesías. Pero las obras nuestras muestran que nosotros hemos sido salvos. Aquí siempre digo una frase. Las obras no nos justifican delante de Dios, pero sí muestran que hemos sido justificados por Dios. Entonces necesitamos conocer ese manual, amarlo, vivirlo. La Biblia, el hombre, muchos siglos después de que el Mesías viene al mundo, muere y resucita, el hombre la divide a la Biblia en dos partes. ¿En cuáles dos partes divide el hombre la Biblia, hermanos? Ayúdeme. Antiguo y Nuevo Testamento. Así el hombre dividió así la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? El Antiguo Testamento. 39 libros, 39 libros. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Entonces, la Biblia, el hombre la dividió de esa manera. Antiguo Testamento va desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Malaquías. ¿Y el Nuevo Testamento va desde dónde? Desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Muy bien. Muy bien, mire lo importante que es recordar. Hay gente que de pronto ni siquiera se había tomado el trabajo de mirar eso, tan sencillo. Ahora, hay un periodo, escuche, hay un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de 400 años de silencio de Dios.
¿Qué pasó durante ese año de silencio? Ese tiempo se llama tiempo o periodo intertestamentario. Inter es entre. Intertestamentario, entre testamento y testamento. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años que también algunos lo llaman periodo del oscurantismo. ¿Por qué oscuro? Porque Dios no habló durante esa época. Y ahí se formaron muchos libros que nosotros hoy en día conocemos como libros apócrifos. ¿Usted ha escuchado esa palabra apócrifo? Esos, la mayoría, si no todos, de los libros apócrifos se crearon ahí en ese periodo de los 400 años. Periodo entre el testamento y testamento. Bien, el versículo que leímos dice, toda la escritura. Esa palabra es clave, toda la escritura. En el tiempo de Yeshua, solamente existía lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento realmente se llama Tanaj. Tanaj. En los tiempos del Señor, de Yeshua el Cristo, el Mesías, no existía Nuevo Testamento. ¿Usted sabía eso? No existía Nuevo Testamento. Entonces, el Señor Yeshua, ¿de qué hablaba? ¿De qué predicaba? ¿De qué enseñaba el Señor Jesús? ¿De qué? ¿De qué hablaba, predicaba? Del Antiguo Testamento o Tanaj. Era de lo que él hablaba, porque no había Nuevo Testamento, iglesia. Entonces, todo lo que habló Yeshua, todo lo que habló Pablo, todo lo que habló Pedro en sus epístolas, todo lo que hablaron los apóstoles del Señor, sus discípulos y colaboradores, todos hablaron ¿de qué? Del Tanaj, del Antiguo Testamento. El Tanaj, yo quiero que en pantalla usted lea conmigo. El Tanaj, ¿qué es? ¿Qué significa Tanaj? Tanaj o Antiguo Testamento es Torá, Nabín y Ketubín. Ahí lo tiene usted. ¿Qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Por eso ahí dice Moisés. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Alguien que me levante la mano y me los diga ya. Génesis, Éxodo, Levítico, muy bien, Números y Deuteronomio. Levítico, Número y Deuteronomio. Esos libros se le atribuyen ¿a quién? A Moisés. Por eso se escribió ahí el nombre de Moisés. Torá, Nabín, ¿qué son Nabín? Los profetas, los profetas. ¿Ustedes desde dónde comienzan los profetas? Desde Isaías, ¿hasta cuándo? Hasta Malaquías. ¿Cuántos profetas hay ahí? Cantidad de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Abacud, Ageo, una cantidad hasta Malaquías. Entonces, Nabí son los profetas y Ketubín son los otros escritos que son Job, Salmos, Proverbios, Esther, Cantares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido, hermano? Entonces, cuando el Señor Yeshua estuvo en la tierra, no había Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que se predicaba? De los profetas, de la Torá, de los primeros 5 libros y de la siguiente y de los otros escritos, o sea, de Ketubín. Eso era lo que existía y de eso fue lo que se habló y realmente de eso es lo que habla tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Usted lo sabía, mi hermano? Sépalo. ¿De qué habla toda la Biblia? Realmente habla de acá. ¿Y qué es el Tanaj, iglesia? ¿Qué es el Tanaj? La palabra de Dios. ¿Qué es el Tanaj? La escritura sagrada, ¿o no, hermanos? ¿Los estoy confundiendo o no? ¿Qué es el Tanaj? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso tan raro, ¿y qué Tanaj? No, eso, hermano, el Tanaj es la palabra de Dios. ¿Y quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jesús como Dios? Dice Samuel, la palabra de Dios. ¿Qué es el Tanaj? La palabra de Dios. ¿Y quién es Yeshua? La palabra de Dios hecha carne. ¿Sí, hermanos, o no? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cambiemos la palabra verbo por palabra. El término verbo por palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era
Dios. Y vamos al 14, al versículo 14 de Juan 1. Dice, y aquella palabra se hizo carne, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Entonces, ¿qué es la Tanaj? La palabra de Dios. ¿Quién es Yeshua? La palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿de qué habla toda la Biblia? Del Tanaj, hermano, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué nos han enseñado la mentira que el Antiguo Testamento está abolido y que eso hay que echarlo a la basura? ¿Usted está entendiendo conmigo? Por eso la predicación se llama la Biblia. Mentiras heredadas. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que amarla, porque la palabra de Dios es eterna. La Biblia dice que, la Escritura dice que la palabra de Dios no pasará. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Sécase la hierba, dice en Isaías 48, dice, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, ¿por qué el hombre, la teología moderna, está diciendo que la palabra de Dios, que es eterna y que permanece para siempre, tenemos que echarla a la basura? Porque eso es Antiguo Testamento. Mal, hermanos. Mire, hermanito, si usted sigue viniendo a la iglesia y usted sigue viniendo a las escuelas, porque yo no le voy a decir a usted cuándo es escuela, para que usted venga todos los sábados. De pronto el próximo sábado sigue escuela. No sabemos, porque ya estamos, el próximo sábado ya estamos en febrero, ¿verdad? De pronto es escuela, porque es una vez al mes. No se pierda las escuelas, hermano, porque usted no sabe la cantidad de vendas que usted va a arrancar de su alma, de su corazón, de su mente. Entonces, Yeshua mismo, el Señor, ratificó el Tanaj. Vamos a Lucas capítulo 24. Por favor, vamos a Lucas, leamos todos. Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24. ¿Se acuerdan de la historia cuando iban camino de Emaús? Y el Señor se les apareció a ellos. Y ellos estaban tristes y lloraban y todo esto. Y el Señor ahí en el camino hablando con ellos. ¿Ustedes por qué están tristes? ¿Y por qué es el alboroto en Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando? Y mire lo que estos hombres le decían al Señor. 24, Lucas 24. Dice el Señor, mire el 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? O sea, no reconocían que era Yeshua. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mire la duda. Nosotros esperábamos que él fuera el Redentor y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos iban hasta dudando ahí, hermanos, sí, de que el Señor, de que ya es el tercer día y no, nada. Pues ya había resucitado porque era el tercer día. Entonces mire lo que les dice el Señor en el 25. Cuando ellos le dicen en el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y el Señor, yo creo que se indignó, hermanos. ¿Por qué digo yo que se indignó? Porque ahí hay un signo ortográfico de admiración. Mire lo que dice el 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Coloquemos aquí en pantalla lo del Tanaj.
para entender todo lo que los profetas han dicho, o sea, para entender todo lo que la Tanaj, la palabra de Dios, ha dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, mire, comenzando desde Moisés, o sea, desde los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, aquí está, les declaraban las escrituras lo que de él decían. Y vamos al 44, saltémonos al 44. Y dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Lo que está escrito de quién? De mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los... ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿De qué habla el Tanaj? ¿De qué habla la Escritura Sagrada? Todo lo que la Escritura dice de mí. ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué habla? Hermanos, de todo el Tanaj que Yeshua hecho carne. De eso es que habla la Biblia. De Él. Él, todo lo rodea a Él. Él es el eje, hermano, de toda la palabra. El tema principal y central de la Biblia es la redención del hombre. Ese es el tema principal. Poco a poco vamos diciendo más y más cositas. Uno quiere decirlo todo al mismo tiempo, pero no se puede, mi hermano. Entonces, ¿de qué hablaba el Señor todo el tiempo? Del Tanaj. Todo el tiempo del Tanaj. Mire, cuando la tentación de Yeshua, ¿se acuerdan que en Mateo capítulo 4 habla de que el diablo lo llevó? Él estaba 40 días en ayuno sin comer ni beber nada. Y dice que el diablo lo llevó, que el espíritu lo llevó al desierto y el diablo lo tentó 3 veces. En la primera tentación le dijo, oiga, si usted es hijo de Dios de verdad, tan atrevido, ¿no? Si usted realmente es el hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan, porque sabía que el Señor tenía 40 días sin comer. Entonces lo tentó por su debilidad. Y eso hace el diablo, hermano. Él conoce su debilidad y conoce mi debilidad. Y Él nos va a tentar siempre por donde Él sabe que nos dio y dio resultado. Entonces le digo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que te conviertan en pan, se conviertan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué estaba citando ahí el Señor? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. O sea, ¿qué estaba citando el Señor? Deuteronomio, Torá, porque los 5 primeros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ¿con qué se estaba defendiendo el Señor? Con la Torá, con la palabra. ¿De qué hablaba Yeshua? ¿Cómo vencía la tentación? ¿Qué enseñaba? ¿Qué hablaba? ¿Qué predicaba? Tanaj. Entonces viene la segunda tentación y le dice, oiga, si usted es hijo de Dios, tírese de aquí del pináculo. ¿Sí? Lo llevó a un monte alto y allá. Le dijo, tírate. Y entonces le dice, porque escrito está, Satanás le dijo, porque escrito está que él mandará a sus ángeles acerca de ti, o sea, que te cerquen para que te guarden en todos tus caminos, y dice, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe dónde está esa escritura, hermano? ¿Usted sabe dónde está? En el Salmo 91, mire dónde está. O sea, el diablo le estaba también citando, ¿qué? Palabra. Satanás también lo estaba tentando a él con la palabra. Y entonces él le dice, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Está eso en Deuteronomio 6, versículo 16, para los que están anotando. Deuteronomio 6, 16. Volvió y le citó Torá. Satanás le citó Ketubín y el Señor le citó Torá. Y la última tentación le dice, mire, todos estos reinos de la tierra te daré si postrados me adoras. O sea, si me haces tu Dios, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y entonces el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Eso está en Deuteronomio 6:13. O sea, hermano, yo lo que quiero es que usted vea que todo el tiempo, cuando Yeshua hablaba, nuestro Señor estaba citando Tanaj, estaba citando Torá, estaba citando a los profetas, a Isaías, a Jeremías, todo el tiempo. Ezequiel, todo el tiempo estaban citando lo mismo los apóstoles. Entonces, siguiendo, cuando en la Biblia se habla de escritura, se está hablando siempre de Tanaj, siempre. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 15, 3 y 4. Vamos a leer una carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, ¿ya? ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estoy diciendo que siempre que la Biblia habla de Escrituras, se está refiriendo ¿a qué? Al Tanaj o Antiguo Testamento. Siempre. Nunca piense que está refiriéndose al Nuevo Testamento porque no existía todavía, no existía. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. O sea, conforme al Tanaj. O sea, Yeshua es la Tanaj hecha carne, o sea, la confirmación de la Tanaj. Él fue el que cumplió toda la palabra de Dios. Juan 7:16. Juan 7:16. Está en pantalla. Mire lo que dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es que estaban diciendo, oiga, pero ¿de dónde saca este hombre la doctrina? Los fariseos, todos los rabinos, toda esa gente docta de la época del ministerio terrenal de nuestro Señor, se maravillaban de la doctrina, decían, ¿de dónde saca él tanta cosa? ¿Esto qué es? Esto nunca lo hemos visto. Y le preguntaron, bueno, usted, ¿de dónde es su doctrina? Cuéntenos, ¿qué es? ¿Su doctrina qué es? Y él dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Que me envió. Miremos otro versículo, Proverbios 4, perdón. ¿Estoy en qué? Proverbios 4:2. Está en pantalla. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. En otra versión dice, porque os doy buena doctrina, no abandonen mi Torá. Ley, Torá. Porque les doy buena doctrina. O sea, el Señor decía, la doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, ¿cuál era la doctrina de Yeshua? La Torá. ¿Cuál era la doctrina de él? La palabra de Dios, la Torá. ¿Sí? Esa era la doctrina. Dice, porque os doy buena doctrina, no desamparéis o no abandonéis mi Torá. No abandonen mi palabra. Esa es la buena doctrina. Entonces, la doctrina de Yeshua era la Torá, era el Tanaj, era la palabra de Dios, la escritura sagrada. Esa era la doctrina de nuestro Señor. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? ¿Cuál era la doctrina de Pablo? Vamos a Gálatas 1, 11 y 12. Está en pantalla, hermanos, para que nos rinda más. Puede leer conmigo. Lo que podamos leer en pantalla, lo leemos en pantalla. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire, lo que yo les estoy predicando no es según hombre. No es teología humana. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, Jesús el Mesías, ¿sí? Entonces, ¿de dónde recibía la doctrina Pablo? De Yeshua. ¿Y Yeshua de dónde la recibía? Del que lo envió, o sea, del Padre. O sea, que ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo? De lo mismo que hablaba nuestro Señor. ¿Y qué hablaba nuestro Señor? De la ley, de la Torá, del Tanaj, del Antiguo Testamento, de lo único que existía en ese momento, que era la Escritura Sagrada. Hasta aquí ¿me estoy haciendo entender, hermanos? ¿O paro o hay alguna duda?
Bueno, Salmo 119, 142 está en pantalla y Juan 17, 17. Es exactamente lo mismo. Mire, hermano. Juan 17, 17 y Salmo 119, 142. Leímos con Amparito el Salmo 119, una parte, ¿no? El Salmo 119, 142, mire qué lindo cuando uno empieza a entender la palabra, hermano. El Salmo 119 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu Torah, tu ley es la verdad. Y mire lo que dijo el Señor Yeshua cuando estaba orando después en la última cena con sus discípulos. Hizo una oración y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu ley es verdad. ¿Entendimos, hermano? Mire, más claro no canta un gallo. Entonces, ¿por qué a usted le dijeron que se echara el Antiguo Testamento? ¿Por qué nos dicen esas mentiras, hermano? Si la palabra de Dios es eterna. Tenemos que sacar toda esa doctrina, hermanos. Tenemos que sacarla. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Santifícalos en tu ley. Tu ley es la verdad. Eso era lo que Yeshua les estaba diciendo. Igual, ¿qué estaba usando ahí Yeshua? Ketubim. Estaba usando el Salmo. Ketubim. ¿De qué habló Yeshua? ¿Qué enseñó Yeshua? ¿Qué ministró? ¿Qué predicó Yeshua? Tanaj. ¿Entendido, hermanos? Bueno. Lo que recibió Pablo fue de Yeshua y Pablo predicaba era que no abandonaran la Torá. Pero ¿sabe qué está diciendo la teología y la doctrina cristiana evangélica? Que Pablo enseñó en sus epístolas, y si usted sigue viniendo a las escuelas y seguimos estudiando, el Señor nos da el privilegio, usted se va a dar cuenta lo equivocados que están. Dicen que Pablo enseñó que ya ley no. Ay, Dios mío, hermanos. Cuando Pablo predicaba era que no abandonaran la Torá. Segunda epístola de Pedro 3, 15 y 16 está en pantalla. Segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Mire lo que dice el apóstol Pedro. 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Estaba diciendo que Pablo era una persona sabia. Listo, seguimos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las palabras del apóstol Pablo desde ese entonces ya estaban siendo tergiversadas y cambiadas. Y la gente dice, el apóstol Pablo, mire, vaya a Gálatas, vaya a Romanos, vaya y mire que Pablo enseñó que ley no. No, mi hermano, equivocación total. Él enseñó que no abandonaran la Torá. Y poco a poco, por eso le estoy diciendo, tranquilo que hoy es el preámbulo, hoy es el comienzo de todo lo que Dios nos va a enseñar. Hermano, nosotros llevamos 2 años estudiando. Para nosotros hacer el cambio de domingo a Shabbat, no fue de la noche a la mañana. Estuvimos 1 año estudiando y al año el Señor nos hizo sentir, ya es hora de que hagan el cambio. Y así mismo el Señor nos indicó que este año íbamos a estudiar todos juntos, porque nosotros tenemos escuelas acá, escuela 1, escuela 2 y escuela 3. Pero con mi esposo orando sentimos que ya no es escuela 1, 2 y 3, sino escuela general. Para que todos hablemos el mismo idioma. Porque hay unos que estudian la escuela 1, otros que estudian la escuela 3, y así, pero no todos, son poquitos. Entonces, para que todos estemos hablando el mismo idioma. El mismo Señor Jesús en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Entonces, ¿por qué nos enseñan a nosotros que la ley hay que dejarla a un lado? ¿Por qué, mi hermano? Y nosotros comiendo entero. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo se hizo el canon de la Biblia? Esa era como la introducción. ¿Cómo se hizo el canon de la Biblia? Primero que todo hay que
saber qué es canon. ¿Alguien sabe aquí qué es canon? ¿Alguien se acuerda? Porque yo sé que muchas veces uno sabe, pero en el momento no se acuerda. ¿Qué es el canon? El canon de la Biblia, ¿cómo se hizo? Bueno, canon viene de una raíz que significa caña. La caña es algo largo, ¿cierto? O sea, la caña se usaba para medir. Y canon llegó a tener el significado de regla o de norma. Ahí está, canon viene de la palabra hebrea caña. Es la lista de libros oficialmente aprobados como sagrados o inspirados por Dios. Estoy diciendo que se le dio el significado de regla o norma, o sea que el canon es la regla de fe, donde nosotros encontramos las normas para evaluarnos y para medirnos. Ese es el canon. La lista de libros oficialmente aprobadas como sagradas o como inspiradas por Dios. Por eso cuando usted escucha el canon es todos los libros que quedaron oficialmente como la escritura sagrada. ¿Entendido, hermanos? Bueno. El canon no fue cuestión de un día, o sea, eso de establecer cuáles eran realmente los libros que fueron inspirados por Dios, eso no fue de la noche a la mañana, eso no fue cuestión de un día, ni en un mismo lugar, ni fue regulado por las mismas personas. No, eso fue una cuestión de muchísimos siglos, como usted lo va a ver ahorita. Eso fue estudio tras estudio, oración, revelación de Dios, del Espíritu Santo, muchos siglos. Hay un concilio que se llama el Concilio de Nicea. ¿Ustedes han escuchado el Concilio de Nicea? Sí, ¿verdad? Concilio de Nicea. Los que no han escuchado, ¿qué era ese concilio? Ese concilio en Nicea, los concilios llevaban el nombre del lugar donde los hacían. Por ejemplo, está el concilio de Jerusalén, porque se hizo en Jerusalén, está el del Vaticano I, Vaticano II, el de Hippo, el de Florencia, de Cartago. Muchos concilios. De los lugares donde se hacían les daban su nombre. Entonces el concilio de Nicea es lo que hoy es Turquía. Entonces allí se hizo un concilio que fue convocado por el emperador Constantino. Ese señor sí lo han oído, ¿verdad? Constantino convocó a ese concilio, a esa asamblea, y los padres de la iglesia. Entonces, ¿qué es el concilio? Es una asamblea, una reunión de personas, una asamblea donde estaban representados todos los que formaban parte de la cristiandad de ese tiempo. Entonces, todos los que formaban parte de la cristiandad estaban ahí en esa asamblea, los eruditos, lógicamente. ¿Quién convocó? El emperador de ese entonces, que era ¿quién? Constantino. En ese concilio de Nicea, que es tan reconocido, hermano, ¿sí? Ahí se trataron muchos temas, bastantes temas. Un tema que se trató ahí fue el tema de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro tema que se trató ahí es que si Yeshua era Dios, o sea, la divinidad de Yeshua. Muchos temas. Entre esos también se trataron el cambio del domingo, del Shabbat a domingo, que eso es puro catolicismo romano, hermanos. Pero la gente prefiere seguir en tradiciones que cambiar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y también se trató este tema de cuáles eran los libros o el canon de las escrituras, o sea, los libros sagrados, los libros realmente inspirados por Dios. Aquí en el concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, no se estableció cuál era el canon. Escuche esto, aquí no se estableció cuáles eran. Bueno, vamos a mirar cuáles son y vamos a determinar cuáles son. No, simplemente ratificaron. ¿Sí? ¿Entendido, hermanos? Se ratificó, se dijo, estos son, o sea, se comprobó, listo, estos son, ratificaron en el concilio. Ahí dice, concilio de Nicea 325 después de Cristo, imagínense, estamos hablando de 3 siglos, ¿no? Después de Cristo. Entonces dice, se ratificó el canon de la Biblia, o sea, no se conformó, no se formó el canon, ya existía, ya había un consenso de cuáles eran los libros sagrados, ya existían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino en ese concilio? Ratificó, listo, estos son, así de sencillo. O sea que ese señor no tuvo nada que ver con el canon de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, porque ese fue un hombre pagano hasta su muerte.
Y ese hombre fue el que hizo posible que se cambiara el Shabbat por el domingo. Hasta nuestros días, todavía la iglesia cristiana evangélica está comiendo cuento de que el día del Señor para rendirle culto es un domingo, cuando eso es catolicismo romano, mis hermanos. El canon del Tanakh, vamos al canon del Tanakh. O sea, ya estamos hablando que es un canon, ¿verdad? Y hablamos de un concilio importante porque allí se tocó ese tema, que fue el de Nicea. Vamos a mirar cómo se constituyó el canon del Tanakh, o sea, del Antiguo Testamento. Empezó, ahí dice, su canonización en el 450 antes de Cristo. Por eso les dije que era un proceso de muchos siglos. Eso no fue de la noche a la mañana. ¿Por qué les digo esto? Para que estemos tranquilos, hermanos. Que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, porque eso fue de estudio tras estudio, oración y comprobación y muchas cosas, revelación de Dios. Empezó la canonización, o sea, a mirarse en cuáles eran oficialmente los libros en el 450 a.C. y terminó su canonización en el concilio de Jamnia. Se escribe Jamnia, se escribió mal ahí, es con J, ¿no? De Jamnia. Es que la letra mía solamente la entiendo yo, entonces pobrecito mi hijo que me ayuda a transcribir todas esas cosas, porque en el concilio de Jamnia por el Sanedrín del primer siglo, o sea, se empezó en el 450 antes de Cristo y se terminó en el 96 después de Cristo. O sea, ¿cuántos años? 550 más o menos. 550 años. Se estudió cuál era el canon sagrado. Lo que usted está leyendo ahí fue un proceso de 450 años, más o menos. Por el Sanedrín del primer siglo. ¿Quién era el Sanedrín? ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín estaba compuesto por los más destacados dirigentes religiosos. O sea que tampoco eran cualquier clase de personas los que ayudaron a establecer, a estudiar el canon sagrado. Este concilio también fue más una confirmación que hizo del canon, más que una formación del canon. O sea, confirmaron también en este concilio de Jamnia, que fue 96 después de Cristo. O sea que nuestro Señor acababa prácticamente de morir, ¿verdad? Porque dice los estudiosos que Yeshua murió a los 33 años después de Cristo. Y estamos hablando del 96, ¿cuántos años habían pasado? ¿Como 40? Más o menos, bueno, yo de matemática no sé mucho. Yo me quedo mejor enseñando la palabra. Entonces, hermanos, más o menos pongámosle 35 años de la muerte de nuestro Señor. 60 y punta, dice ella. Ah, bueno, mire, imagínate, yo y que 30, ay, 60 y punta de años, dice acá Samuel. Bueno, entonces, hermano, ¿qué hicieron ellos ahí? Confirmaron en ese concilio de Jamnia, o de Jamnia, así se pronuncia, Jamnia. Bien, porque en los tiempos de Yeshua, ¿por qué confirmaron? Porque ya en los tiempos de Yeshua se consideraba el Tanakh canonizado y completo. Ya estaba completo, ya estaba canonizado, o sea, ya estaba oficialmente aceptado como canon. Entonces, ¿qué hicieron en el concilio de Jamnia? Comprobar, simplemente chulear y decir, listo, estos son, realmente estos son. ¿Qué fue la razón por la cual se hizo el concilio de Jamnia? Si ya estaba completo el canon, si ya estaba canonizado, entonces, ¿por qué ese concilio? No, como que no, dice uno, no, como que no tiene sentido. Entonces, en ese concilio de Jamnia, ¿fue primero que el concilio de Nicea? Pregunto, a ver si están poniendo atención. Claro, estamos hablando de Jamnia en el 96 después de Cristo y concilio de Nicea fue en el 300 y pico después de Cristo, muchísimos años. Entonces, si en el concilio de Jamnia ya estaban comprobados, ¿qué estaba haciendo Constantino? Mirando a ver quizás cómo quitaba o no sé, ese tipo era malo. Entonces, ¿cuál fue la razón del concilio de Jamnia, hermanos? Que ustedes saben que había muchos grupos religiosos en esa época. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, había muchísimos grupos religiosos. Entonces los saduceos, que era uno de esos grupos, estaban diciendo que las escrituras solo la debían formar la Torá.
Los saduceos estaban en contra de lo que decían los fariseos. Y entonces los saduceos decían, no, el Tanat, el Antiguo Testamento, las Escrituras Sagradas, debe estar conformada únicamente por Taná, o sea, Torá, no más. Pero los grupos opositores, o sea, los otros grupos religiosos, entre ellos los fariseos, decían que no, que tenía que estar completo con Torá, Nabín y Ketubín, o sea, como es la Tanakh, como el Señor Yeshua dijo que era el Tanakh. Además, cuando ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, eso es historia. Yo creo que usted ha escuchado que un general llamado Tito, después del 70, o sea, después de la muerte de Yeshua y resurrección, destruyen a Jerusalén. ¿Cuándo? En el año 70 después de Cristo. Y viene ese general y destruye a Jerusalén y destruye el templo. ¿Qué fue lo que quedó desde el año 70 del templo de Jerusalén? ¿Qué fue lo que quedó, hermanos? El muro de los lamentos. El muro de los lamentos es lo que quedó del templo de los judíos en la destrucción que hicieron en el año 70. Fue lo único que quedó. Entonces, después de que Tito viene y destruye el templo y la ciudad de Jerusalén, entonces el grupo que predominaba en ese momento eran los fariseos. Había muchos grupos, pero el que predominaba eran los fariseos, y ellos, al ver la presión de aquellos que estaban juntándose a los del camino, ¿saben quiénes son? Los que seguían a Yeshua. En honor a Yeshua le decían los del camino. Cuando usted lee el libro de Hechos, ahí usted va a encontrar que dice los del camino. Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También les decían los nazarenos, porque Jesús o Yeshua era de Nazaret. Entonces dice que ese grupo predominante, que eran los fariseos, cuando vieron la presión de aquellos que estaban juntándose a los del camino o a los nazarenos, establecieron el canon que conocemos hasta el día de hoy, con el propósito de que no se fueran a mezclar las escrituras de ellos con la de los cristianos o los del camino, ¿sí? O sea, había mucha gente que estaba entrando a seguir a los del camino, a los nazarenos, a los cristianos. Dice la Biblia en Hechos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, eran los cristianos, los nazarenos y los del camino, eran los mismos. Eran las mismas personas. Cuando los fariseos vieron que ellos estaban entrando mucha gente que no conocía la Torá, entonces se pusieron las pilas a determinar, a fijar la lista real del canon del Tanakh. Por esa razón, porque tuvieron miedo a que se mezclaran las cosas. Porque toda esa gente que entraba, la mayoría no conocía Torá, la mayoría no conocía el Tanakh, porque eran gentiles. Entonces, debido a eso. Entonces, en este concilio de Yamnia, hermanos, no se me duerma, por favor. Ponga atención, yo sé que esto es un poquito como, ¿verdad? Pero hermano, el que quiere marrones, aguanta. Manito, toca estudiar. Entonces, a finales del siglo I, el judaísmo estableció en Yamnia 3 requisitos principales para conformar el canon. O sea, allá en Yamnia, en el 96 después de Cristo, dijeron, estos son los requisitos para realmente saber cuáles son los libros inspirados por el Espíritu Santo. 3 requisitos, está en pantalla para que usted lea conmigo. Que hubiera una copia del libro en cuestión redactada antes del año 300 antes de Cristo. Imagínense, que hubiera una copia del libro que estaban estudiando, si era inspirado o no por el Espíritu Santo, que hubiera una copia de ese libro que fuera del año 300 antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en el año 300 antes de Cristo? Porque en ese tiempo fue cuando empezó la invasión de la cultura griega, empezó la helenización. La helenización. Helenizar es introducir las costumbres y las culturas de la Grecia antigua. Eso es helenizar. Eso empezó con Alejandro Magno. Alejandro Magno sí lo han escuchado, ¿no? Alejandro Magno empezó a helenizar, a conquistar
todas las naciones de la tierra de ese momento. Todos los territorios los conquistó este hombre, Alejandro Magno. Y una vez que los empezaba a conquistar, empezaba a helenizarlos, o sea, a introducirles la cultura, el idioma, las costumbres, todo lo de ellos. Entonces ellos decían, tiene que haber una copia que no esté leudada con la helenización. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Señor. Él mismo se nombró cristiano, pero realmente ese hombre era una persona con mucha mezcla, sincretismo tenía él, ecumenismo, un ecuménico tremendo. Bueno, eso después lo vamos hablando más. Entonces, por eso, hermano, helenizar y judaizar. Quiero hacer esa relación. ¿Helenizar era qué? ¿Helenizar era qué, iglesia? Era meter o introducir, ¿verdad? Implantar las costumbres, las culturas y el idioma de los griegos, que eran los que estaban conquistando territorio. ¿Y qué es entonces judaizar? Lo mismo, judaizar es implantar las costumbres, los ritos, las tradiciones, todo lo de los judíos. Entonces, cuando usted le digan, ay, a usted lo están judaizando, diga, qué pena, ya yo sé qué es eso. A nosotros no nos están judaizando, porque a nosotros no nos están metiendo costumbres de los judíos, ni tradiciones, ni ritos, que tenemos que dejarnos patillas largas, que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer aquello, y que tenemos que lavarnos no sé cuántas veces las manos, acá primero la izquierda, y que luego la derecha, y que tenemos que caminar no sé cómo. Hermano, nosotros no estamos haciendo eso. Además, judaizar es formar parte de los judíos. ¿Y formar parte de los judíos para qué? ¿Para qué, hermano? Nosotros tenemos que ser parte de Israel, iglesia, no de los judíos. Los judíos son una parte de Israel. Acuérdense, aquí hago un paréntesis porque eso no era para la prédica, pero voy a hacerlo porque aquí hay gente nueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Léanse las personas nuevas, por favor, Romanos capítulo 11, que ahí el apóstol Pablo explica perfectamente que había un olivo verde que se llama Israel y que había un olivo silvestre que se llama los gentiles, ¿sí? Los gentiles. Entonces, que cuando el olivo silvestre se injerta en el olivo verde, entonces ahí pasamos a ser parte de las promesas y de los pactos. En la Biblia, esto es para la próxima escuela, pero me estoy adelantando un poquito. En la Biblia dice que los pactos que Dios hizo, los hizo únicamente con un solo pueblo. Con un pueblo que llama a los cristianos. Hermano, las promesas de la Biblia, los pactos de la Biblia, léase la Biblia para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, mi hermano. Solamente se hizo con Israel. Y cuando nosotros somos injertados en Israel por medio del Mesías, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, entonces nosotros formamos parte de esa higuera o de esa viña o de ese olivo verde. Gracias, de ese olivo verde. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ¿por qué les dije yo todo esto? ¿Por qué les hablé yo con todo esto? ¿Por qué me vine para acá así como? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de ¿qué? De judaizar. Muy bien, hermanos, que yo le pregunto por qué, porque yo no sé si usted me está poniendo atención o usted está pensando en el almuerzo. Y yo necesito que usted esté pendiente aquí. ¿Ve? Judaizar, hermano, ¿para qué nos vamos a hacer judíos? Si es que el pacto no es con los judíos. Pues claro, el pacto sí es con los judíos porque los judíos forman parte de Israel. ¿De dónde sale Israel? De los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob, el hermano de Esaú? Jacob tuvo 12 hijos y cuando él pelea con el ángel en Peniel y se pelean toda la noche y quedó cojo, entonces el Señor le dice, porque él le decía, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el ángel le dice, no te llamarás más Jacob, que quiere decir usurpador, sino que te llamarás Israel. Y desde ahí, por eso se llama las 12 tribus de Israel. ¿De dónde salen las 12 tribus de Israel? Pues son los hijos de Israel. Y entre eso está Rubén, está Gad, está Manasés, está Isaacar, está Dan, está Judá. Entonces, ¿de dónde vienen los judíos? De Judá.
Claro, ellos son de Israel, pero nosotros para qué vamos a judaizar, si a mí no me interesa que usted sea judaizado, sino a mí me interesa que usted sea parte de Israel, porque con Israel es que son los pactos, y pues lógico, el judío también está dentro de los pactos, porque vuelvo y digo, el judío es parte de ¿qué? De Israel. ¿Me hice entender? Luis Miguel, ¿sí? ¿Me hice entender? Bueno. Sí, claro, los que quieren aportar pueden levantar la mano, estamos en escuela. Entonces, por eso, es decir, cuando uno habla de judaizar o de judaísmo, está hablando de una religión, no de un pueblo, sino de una religión. Sí, cuando hablamos de judaísmo, hablamos de una religión, no de un pueblo como tal. Eso es bueno tenerlo claro para no confundirse. Y que el judaísmo, muy bien Samuel, y que el judaísmo, esa religión se formó, fue precisamente por los años, ¿se acuerdan del periodo intertestamentario? Por esos años de silencio que hubo, ahí en ese tiempo se formó el judaísmo, la religión del judaísmo. Entonces nosotros no lo estamos a ustedes judaizando, hermano, para nada. Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros, para nada. Estamos entendiendo la palabra de Dios, que si no formamos parte del olivo verde, no tenemos pactos con Dios. Hay una sola esposa. Hay una sola novia. Usted lo va a ver a la medida que vamos estudiando, hermano. Hay una sola novia. ¿Cómo se llama? La iglesia cristiana. La iglesia cristiana. Israel. Israel, hermano. Y el apóstol Pablo en todas sus epístolas habla claro, hermano, sino que el problema es que, como dijo el apóstol Pedro, se ha torcido. Los indoctos, los que no conocen la Torá, los que no conocen la palabra, los que no conocen el Tanat, no pueden entender. Entonces la tergiversan totalmente. Entonces el segundo requisito para conformar el canon era que de esa copia, además de que fuera una copia de antes del 300, esa copia tenía que estar escrita en hebreo o en arameo y no en griego. ¿Por qué? Porque el griego era ¿qué? Era la lengua de la cultura invasora. Entonces dijeron no. Y el tercer punto, que tuviera un mensaje inspirado y dirigido al pueblo de Elohim. Que tuviera un mensaje inspirado y dirigido a los cristianos. Al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Si usted lee la Biblia, única y exclusivamente hay un pueblo de Dios que se llama Israel. ¿Para quién son los pactos? Para Israel. ¿Para quién son las promesas? Para Israel. Y para todo el que a través de la sangre de Yeshua entienda que ahora es parte de Israel. Yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, 7 y 29. 3, 7 y 29. Gálatas 3, 7 y vamos al 29. ¿Ya lo tenemos? El apóstol Pablo dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted es de fe, hermano? Nosotros somos de fe, la fe puesta en nuestro Señor. Creemos que Yeshua es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que solamente por medio de Él entramos al reino de los cielos y a formar parte de las promesas y los pactos. Esa es nuestra fe. Entonces es Gálatas capítulo 3 versículo 7 y voy a leer el 29. Vuelvo a leer el 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que usted es hijo de Abraham. Amén. Lo dice la escritura, no se lo estoy diciendo yo. Y Abraham, imagine, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Que Abraham era el padre de los judíos, Abraham era el padre de Israel. Pero hermano, no es que ahora yo soy parte de Israel. Entonces yo soy de fe y entonces yo soy hija de Abraham. Y dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uy, hermano, tiene tanto contenido esto, pero toca de a poquito, porque si no, no entendemos nada. Pero esto es precioso, hermano. Precioso estudiar la palabra de Dios. Entonces, hay algunos libros, voy a ya ir terminando,
quedé en la mitad de la predicación, no importa, porque yo no voy a correr, mis hermanos, porque a mí me interesa es que usted se vaya entendiendo y no que diga, ¿y con qué me como todo este sancocho? Hay algunos libros que fueron introducidos en un canon llamado el canon de Alejandría o en la Biblia de los 70. ¿Usted ha escuchado de la Biblia de los 70 o la Septuaginta, más conocida como la Septuaginta? Aquí ya voy a terminar. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué es eso? Mire, hermano, la Septuaginta se formó en el periodo intertestamentario. Mire que este periodo fue muy importante. Hermano, ¿usted ha leído alguna vez el libro de Macabeo 1 y Macabeo 2? Que están en la Biblia católica. Coja la Biblia católica y léase esos dos libros. Son interesantes, le cuentan a usted toda una cantidad de hazañas tremendas de los macabeos, un pueblo judío, una familia de judíos, como Macabeo 1 y Macabeo 2. Eso es historia, pero es precioso, hermanos. Entonces, ¿eso cuándo ocurrió? Eso de los macabeos, la sublevación de los macabeos en el periodo intertestamentario, o sea, en ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿La Septuaginta cuándo salió? ¿Cuándo se formó la Septuaginta? ¿Cuándo se creó? En ese periodo intertestamentario. ¿Cuándo se empezó a crear el judaísmo, o sea, la religión judía, como decía Samuel? En el periodo intertestamentario, o sea, en ese periodo hay una cantidad de cosas interesantes para aprender, hermano, pero poco a poco vamos ahí como tejiendo y avanzando. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? Algo que se produjo, una Biblia que se produjo en el periodo intertestamentario. Es la traducción del Tanaj, o sea, de todo el Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego. Venga, les hago un paréntesis acá. Es que resulta que como el griego era el idioma universal en ese momento, porque Alejandro Magno estaba gobernando toda la tierra en ese momento. Entonces, había una biblioteca en Alejandría, en Egipto, la biblioteca en ese momento más grande del mundo. Entonces, había un hombre bibliotecario ahí que se llamaba Demetrio. A mí no se me olvida porque un tío mío se llamaba así. Entonces, Demetrio, el bibliotecario, le dijo al rey, oiga, rey, ¿cómo es posible que en la biblioteca más grande del mundo no exista un manual de las escrituras hebreas? Entonces el rey dijo, oiga, ¿verdad? Sí, tenemos que tenerla, porque ellos querían tener todo. El control de todo. Entonces manda al sumo sacerdote, el rey manda a decirle al sumo sacerdote de allá de los judíos que le mandara 70 varones. ¿Por qué se llama Septuaginta? Septu, de 70. 70, dijo, mándeme 70 varones para que me pasen la Biblia hebrea, o sea, el Tanaj, que está en hebreo, me la pasen al griego porque ese es el idioma universal y necesitamos esa copia aquí. Y entonces el sumo sacerdote Eleazar manda a 6 de cada tribu, 6 personas de cada tribu, eran 12, y manda 6 personas de cada tribu para que fueran, hicieran esa tarea y la hicieron. Por eso se llama la Septuaginta, que es el paso de las escrituras al idioma griego. Y además se introdujo en esa Septuaginta los apócrifos. ¿Qué es apócrifo? Falso o supuesto. Esos son los libros que tiene la Iglesia Católica Romana incluida en su Biblia, los apócrifos, que también se llaman deuterocanónicos, o sea, segundo canon o de segunda inspiración. Así se llama. Entonces, la Septuaginta, esa Biblia de los 70, se llama Biblia de los 70 o Septuaginta. En el año, bueno, no recuerdo ahorita el año, pero fue antes de Cristo, fue en el periodo intertestamentario. Al incluir los apócrifos, hermanos, la Biblia estaba siendo influenciada por el pensamiento gentil. Porque eran libros que no estaban, por eso dice falso o supuesto, o sea, no estaban reconocidos oficialmente como inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esos libros tenían mucha influencia de gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que
Una persona que no es del pueblo de Dios, que no está en los pactos del Señor. Entonces estaba siendo muy influenciada la Biblia por esos libros, ¿sí? Por ese pensamiento, por ese pensamiento gentil. Por eso, a finales del siglo I, se hizo allá en el concilio de Yamnia, se hizo esa lista, se fijó la lista de los verdaderos libros inspirados por el Espíritu Santo y se echaron fuera todos los que eran apócrifos o deuterocanónicos. Esa fue una de las tareas más importantes que se hizo en ese congreso de Yamnia, que se sacaron esos libros apócrifos. Entonces quedó el canon como usted y yo lo tenemos hoy en día en nuestra mano. Así quedó. Se sacaron esos libros apócrifos, pero la Iglesia Católica Romana sí los tiene. Ahora, ¿esos libros son malos de leerlos? No, hermano, ojalá no los leyéramos. En vez de estar 5 horas ahí viendo a Ferijá y ¿sí? Hermano, miremos, cojamos los libros apócrifos, porque hay historia del pueblo de Dios, hermano, maravillosa, que uno encuentra ahí cosas preciosas. Entonces, ya les dije que en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Fue la primera diáspora. La palabra diáspora, ya con esto termino. La palabra diáspora que la han escuchado, la primera diáspora, o sea, se dispersaron los judíos porque ya no tenían templo, la ciudad se la destruyeron. Entonces se dispersaron por todas partes del mundo. De ese momento, el mundo de ese momento se dispersaron y entonces ellos empezaron a tener miedo, ¿sí? De que iban a perder su identidad como pueblo de Dios y entonces fue cuando ellos fijaron la lista de las escrituras inspiradas y excluyeron a todos los libros que no fueran escritos en hebreo, o sea, sacaron los apócrifos y los deuterocanónicos. Por eso fue muy importante ese concilio de Yamnia. No se le vaya a olvidar de Yamnia, en el 96 después de Cristo. Voy a dejar ahí porque vamos a ver ahora lo que es el Nuevo Testamento, pero no ahorita, sino la próxima escuela. Vamos a ver los motivos de los apóstoles para escribir el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Me puedes colocar algo ahí? Brit Hadashah, para que usted sepa qué es lo que usted va a ver en la próxima escuela. Brit Hadashah es lo mal llamado Nuevo Testamento. ¿Sí? No hay Nuevo Testamento realmente, usted lo va a ver, así que no se pierda la escuela. No hay Nuevo Testamento, está mal traducido ese término. Brit Hadashah, que es Brit, que es pacto, y Hadashah, que es renovado. Ya, quítelo, por favor. Gracias. Hermano, es muy bonita esta clase. No se la vaya a perder, por favor. No se la vaya a perder. Termino diciéndoles lo siguiente. Un hombre rico tenía un hijo, un solo hijo, y el hijo se estaba graduando. Se estaba graduando de su universidad. Y entonces él siempre, antes del grado, se la pasaba diciendo que él quería un carro último modelo. No sé cuál sería el carro en ese momento de último modelo, pero quería ese carro y hablaba del carro y hablaba del carro. Entonces él cuando se gradúa llega todo contento a su casa y dice, yo sé que mi padre me va a dar el carro que yo tanto he anhelado. Mi papá me lo va a tener. Y cuando llega a la casa, esperando a ver dónde veía el carro, miró por todos los lados a ver si en la calle de pronto estaba con el moñito el carro y esto, no vio nada. Dijo, tan raro, mi papá era que me va a llevar ahorita a comprarlo. Bueno, él estaba muy emocionado con lo del carro. Y cuando entró, el papá lo llevó al despacho y el papá le dio una bolsa de regalo. Y él la abrió, y cuando abrió la bolsa de regalo, encontró una Biblia. Era una Biblia, lo que el papá le había regalado. Entonces él vino y se puso furioso y lo insultó y le dijo muchas cosas. Le dijo que tacaño, que miserable, que cómo era posible que con tanto dinero le fuera a regalar una porquería de Biblia. Y la tiró. Y eso fue causal motivo para que él se fuera de su casa. Pasaron los años y el papá muere de un infarto. Y entonces lo llaman, él vuelve a la casa, estaba incluso fuera de la ciudad, vuelve a la casa y se puso entró al despacho del papá y se puso a mirar todas las cosas, lloraba y entonces buscó en los cajones del escritorio del papá
y encontró la Biblia y se puso a llorar y entonces la abrió. Y cuando la abre, cae un sobre. Y abre el sobre y en el sobre había una factura que decía totalmente pago. Era las llaves y el recibo del carro que él tanto anhelaba. Hermanos, así nos pasa a nosotros. Nosotros a veces no valoramos la palabra de Dios. Y ahí está todo lo que nosotros anhelamos. No la abrimos, no la amamos, no nos la comemos, no hay deseo, no hay hambre de ella. ¿Sí? Y nos perdemos tantas bendiciones, hermanos, que hay ahí. Tantas bendiciones, vida de victoria y bendiciones lo que hay ahí. Entonces, hermanos, amemos la